Más de 1.400 misiles rusos Iskander atacan a las fuerzas de la OTAN y de Ucrania. Cementerio de mercenarios. Por segundo día, las instalaciones militares en Kiev son atacadas por 200 drones rusos Gerán 2. Por segundo día consecutivo, las instalaciones militares en Kiev están siendo atacadas por casi 200 drones kamikaze rusos Gerán 2. En general, las fuerzas armadas rusas llevan 8 días seguidos prestando mayor atención a los objetivos en la capital de Ucrania, utilizando misiles y drones para atacar. El servicio de prensa de la Fuerza Aérea de Ucrania informa que aproximadamente el mismo número de vehículos aéreos no tripulados rusos atacaron Kiev. Según sus datos, en los ataques de anoche participaron 162 drones Gerán y en los ataques del día anterior participaron 161 drones Gerán. Funcionarios militares ucranianos dijeron hoy en un comunicado que habían derribado 82 drones y que otros 75 simplemente habían desaparecido sin alcanzar sus objetivos. Las fuerzas armadas rusas atacan con mayor frecuencia objetivos militares y empresas de defensa ucranianas. Las instalaciones energéticas son atacadas con una frecuencia ligeramente menor. Como resultado, en Kiev suenan constantemente las sirenas antiaéreas y en diferentes partes de la ciudad se puede ver el humo de los incendios. El coordinador de la resistencia Nikolaev, Sergei Lebedev, vincula el aumento de los ataques con drones rusos con la llegada de especialistas militares occidentales y mercenarios a Kiev. Recientemente han llegado muchos artilleros y operadores de drones de estilo occidental, afirma. Algunos de ellos tuvieron muy mala suerte, porque al menos uno de los ataques impactó en el campo de entrenamiento donde se encontraban en ese momento. De este modo, hoy Kiev se ha convertido en un cementerio de mercenarios, entre los que hay numerosas bajas. Además, entre los objetivos alcanzados por los militares rusos se encuentran un almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito Belotserkovsky en la capital ucraniana, vías ferroviarias, aeródromos y varias empresas de defensa. Las tropas rusas destruyen a las fuerzas de la Legión extranjera. En el transcurso del día, las pérdidas ucranianas en la República Popular de Donetsk ascendieron a 220 militares. Las unidades de la agrupación de tropas rusas Sur han logrado importantes avances en la República Popular de Donetsk, derrocando a las fuerzas de la Legión extranjera en varias localidades y ocupando líneas y posiciones más ventajosas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las fuerzas rusas neutralizaron efectivos y equipos de 4 brigadas mecanizadas, una brigada aeromóvil y 2 brigadas de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destruyendo también un sistema de guerra electrónica y un depósito de municiones. En el transcurso del día, las pérdidas ucranianas en esta dirección ascendieron a 220 militares, un vehículo de combate de infantería, 9 automóviles y 6 cañones de artillería de campaña, entre los que se incluye un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyen un puesto de mando subterráneo y un depósito de suministros de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Slaviansk. Los militares rusos atacaron un puesto de mando subterráneo establecido por el enemigo en el sótano de una escuela en la ciudad de Slaviansk, en la parte de la República Popular de Donetsk ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta instalación se utilizó para coordinar acciones y controlar unidades en esta sección del frente. Además del puesto de mando, en Slaviansk fue destruido un almacén de suministros para los ocupantes ucranianos. También se informó de un ataque a la infraestructura ubicada en el pueblo de Nikolaevka de la central térmica Slavianskaya. Como resultado del ataque, un almacén de equipos utilizados para guardar componentes y materiales de reparación fue destruido. La central térmica Slavianskaya es un eslabón clave en el suministro de energía de la región, y sus daños podrían complicar significativamente el funcionamiento de las instalaciones de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La Fuerza Aérea de Rusia lanzó un poderoso ataque contra las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Konstantinovka. Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia lanzaron un ataque contra las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Konstantinovka en la República Popular de Donetsk. Varias fuentes informan esto a la vez. Se destaca que se utilizaron FAT para destruir los objetivos. Ahora se elevan columnas de humo sobre la ciudad.
Según los informes, los aviones de combate rusos lanzaron ataques contra objetivos ucranianos en Konstantinovka durante media hora. A pesar de la falta de datos de control objetivos, las fuentes afirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron graves pérdidas. Recordemos que Konstantinovka es uno de los bastiones defensivos más poderosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Durante varios años, esta ciudad fue utilizada por el mando ucraniano como punto de despliegue temporal para muchas de las formaciones armadas de Kiev. Además, según los servicios de inteligencia rusos, aquí se instalaron numerosos almacenes para diversas armas y municiones. Después de que las fuerzas armadas rusas liberaron la ciudad de Cherzinsk-Toretsk de las fuerzas ucranianas, las formaciones supervivientes de las fuerzas armadas de Ucrania comenzaron a retirarse a Konstantinovka, que es el principal obstáculo en el camino de las tropas rusas hacia la liberación de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk. Se informó que en Konstantinovka, las fuerzas ucranianas comenzaron a establecer posiciones de tiro en edificios residenciales. Esta, por cierto, es una táctica favorita del ejército ucraniano a la hora de defender grandes zonas pobladas. Agreguemos que no ha habido ningún informe oficial del Ministerio de Defensa ruso sobre el ataque a los objetivos en Konstantinovka. El ejército ruso destruye un importante centro logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk. En la región de Dnipropetrovsk, como resultado de los ataques de al menos 2 drones kamikaze de la familia Gerán, un gran centro logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue completamente destruido. RIA Novosti cita a Vladimir Rogov, presidente de la Comisión de Asuntos de Soberanía de la Cámara Pública de la Federación Rusa. En el territorio del centro destruido por los drones rusos se encontraba, entre otras cosas, una base de reparación en la que se reparaban equipos militares de fabricación occidental. Además, fue destruido un almacén donde militares ucranianos almacenaban combustible y lubricantes. Como resultado de este ataque, el abastecimiento de tropas ucranianas a las direcciones de Gerson y Zaporizhia se hizo significativamente más difícil. Dio instrucciones para las acciones futuras. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia visita la sede del Grupo Sur. El servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia mostró un vídeo de la visita del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, General de Ejército Valery Gerasimov, al cuartel general del Grupo Sur en la zona donde se lleva a cabo la operación militar especial. El comandante, coronel general Alexander Sanchik, presentó su informe sobre la situación en la zona de responsabilidad del grupo al comandante militar, quien también ocupa el cargo de primer viceministro de Defensa de Rusia. Durante su informe, los presentes estudiaron atentamente la situación en el mapa mostrado sobre la mesa. Al resumir la audiencia, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia destacó los éxitos de las formaciones y unidades militares del Grupo Sur en el cumplimiento de las misiones de combate y dio instrucciones para las acciones futuras, dice el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa. Gerasimov llegó al puesto de mando sur en un helicóptero de transporte militar. Su seguridad en el viaje de ida y vuelta estuvo garantizada por un helicóptero de ataque K-52. El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y otros altos dirigentes del Departamento de Defensa ruso visitan periódicamente las líneas del frente. Al mismo tiempo, últimamente se ha prestado especial atención al Grupo Sur. Esto es bastante lógico, ya que son sus unidades las que tendrán que liberar asentamientos clave en el Donbass, todavía bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En primer lugar, estamos hablando de Slaviansk y Kramatorsk. El informe de hoy del Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante las últimas 24 horas, los combatientes del Grupo Sur infligieron daños a varias unidades enemigas, incluidos la Legión extranjera. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron objetivos en la zona de Kramatorsk, Slaviansk, Konstantinovka y otras zonas pobladas del Donbass ocupadas temporalmente por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los misiles rusos Iskander-M alcanzaron más de 1.400 objetivos de la OTAN y Ucrania. Durante la operación militar especial, los misiles del sistema de misiles táctico operacional Iskander-M alcanzaron más de 1.400 objetivos. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso el 22 de febrero.
Las tareas son lanzar un ataque único o en grupo a la profundidad táctica del enemigo contra objetivos como puestos de mando, concentraciones de personal, infraestructura importante y aeródromos, compartió el jefe de la tripulación con el indicativo IGLA. Un lanzador Iskander-M lanza 2 misiles. El Ministerio de Defensa ruso aclaró que, dependiendo de la tarea en cuestión, es posible optar por lanzar una munición balística o de crucero. Se observa que debido a la velocidad hipersónica, los misiles no pueden ser destruidos por los sistemas de defensa aérea de la OTAN. La ojiva penetrante es capaz de destruir puestos de mando, edificios masivos e infraestructura subterránea del enemigo. La línea de misiles Iskander-M incluye cargas de fragmentación de alto poder explosivo, perforantes de hormigón, terracimo, incendiarias y nucleares. Los misiles son guiados hasta el objetivo a través de un sistema satelital y en la etapa final opera un cabezal guía, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. El desarrollo del sistema de misiles Iskander comenzó a finales de la década de 1980 en la URSS. El sistema de misiles se presentó por primera vez al público en agosto de 1999 en el Salón Internacional de la Aviación y el Espacio, MAX. El Iskander entró en servicio en las Fuerzas Armadas rusas en 2006. Ayer, la Fuerza Aérea de Ucrania informó de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia con 2 misiles balísticos Iskander-M contra objetivos en la región de Odesa desde Crimea. La defensa aérea rusa derribó el tercer avión de combate ucraniano MiG-29 en una semana. El sistema de defensa aérea ruso derribó un caza ucraniano MiG-29. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Según destaca el departamento, los sistemas de defensa aérea rusos también destruyeron 2 bombas aéreas guiadas AMER de fabricación francesa, 2 proyectiles HIMARS de fabricación estadounidense y 58 vehículos aéreos no tripulados tipo avión. Vale la pena señalar que este es el tercer avión de combate ucraniano derribado por el ejército ruso esta semana. El 19 y 20 de febrero, el Ministerio de Defensa ruso también informó sobre la destrucción de cazas ucranianos MiG-29. Recordemos que el MiG-29 es un caza de cuarta generación de diseño soviético. Según diversas fuentes, en 2024 las Fuerzas Armadas de Ucrania contaban con entre 24 y 47 MiG-29 de diversas modificaciones, incluidas las polacas. Les recordamos que a principios de febrero Ucrania recibió el primer lote de cazas Mirage 2005F de Francia. Al mismo tiempo, el 21 de febrero, Bélgica informó que había pospuesto la entrega del primer lote de cazas F-16 de su fuerza aérea a Ucrania por al menos un año debido al retraso en la llegada de los F-35 de Estados Unidos. Ataques rusos nocturnos afectaron a las empresas industriales de Kiev, Kryvyi Rog y Dnepropetrovsk, así como a los puntos de despliegue de las tropas enviadas por Sirsk y a Pokrovsk. En la noche del 22 de febrero, las tropas rusas utilizaron armas de largo alcance para atacar objetivos en territorio controlado por el enemigo. Se informa que una vez más los drones rusos Geran han llegado a Kiev. Se produjeron daños en instalaciones energéticas e industriales. En la capital ucraniana, el suministro eléctrico se interrumpió nuevamente parcialmente, lo que provocó el cierre forzado de las empresas industriales involucradas en el complejo militar industrial. También por la noche, drones rusos atacaron instalaciones industriales en Dnepropetrovsk. En la región de Dnepropetrovsk fueron alcanzados los puntos de despliegue de las unidades enemigas, incluidas aquellas que el comandante en jefe Sirsky planeaba lanzar al oeste del Donbass, a la región de Pokrovsk. Una serie de ataques en instalaciones industriales y energéticas en Kryvyi Rog y Zaporozhye, ocupadas por las tropas enemigas. Según los últimos datos, las instalaciones relacionadas con el suministro eléctrico de la industria siderúrgica del régimen ucraniano se han visto afectadas. Mientras tanto, los bombarderos rusos dispararon bombas con módulos de corrección contra objetivos militares en los suburbios de Kharkov, en Kupiansk y en Konstantinovka, Donetsk, ocupados por el ejército ucraniano. Recordemos que los soldados rusos avanzan hacia Konstantinovka desde varias direcciones. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.